Muy bien, avanzamos entonces en este viaje por el desierto. Era un viaje que era muy corto, un viaje que realmente no tomaría mucho tiempo, pero el Señor quiso antes de entrar a Tierra Prometida dejar establecidas las bases para la nueva nación. Bases que se dieron a nivel legal y en Éxodo. Se dejó bien claro lo que Dios quería y realmente era importante tener principios en cuanto a la propiedad, en cuanto al hecho de los conflictos y también leyes ceremoniales, porque al fin y al cabo también es parte de la sociedad. Entonces por eso soy el libro de Levítico. Pero bueno, ya estaba dado todo como para entrar ya a la tierra. Entonces aparece el libro de Números donde realmente vamos a ver que el hombre allí llega en una actitud de servicio, el hombre sirviendo. Eh, y ya está todo preparado para que realmente ellos tomen la decisión, listo, ok, tenemos todo, ya está el tabernáculo, están las leyes, sabemos cómo va a funcionar todo esto, bueno, avancemos. Pero vamos a ver que no pasó eso. Del capítulo 1 al capítulo 10, versículo 10, vamos a ver que el pueblo está allí en el Sinaí. Es un tiempo de servicio, un tiempo realmente en el cual está todo el mundo en disposición y listos para lo que viene. Pero a partir del capítulo 10, versículo 11, hasta el capítulo 22, vamos a ver que el pueblo va a estar en Cádiz ahora. Pero allí va a haber un tiempo de fracaso. Y por situaciones que vamos a estar viendo, si Dios quiere. Y después del capítulo 22 hasta el capítulo 36 vamos a ver el pueblo en Moab y va a ser un tiempo de victorias a nivel militar. Entonces vamos a llegar allí, ¿no? Los números se llama así porque vamos a encontrar en los primeros capítulos que va a haber una serie de censos. Y por eso se llama el libro de los números. ¿Sí? Es interesante para cuando uno llega a la lectura bíblica, al libro de números, llega el momento de las genealogías y a veces te torna un poquito, como decir, bueno, tengo que leer todo. Bueno, ¿por qué está ahí? Bueno, es por algo importante. Para Dios son importantes los detalles y para Dios cada persona tiene un valor especial y una razón de ser. Entonces está bueno leer eso y ver. Y de paso también es un registro claro para lo que sería la genealogía de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces todo es importante, cada detalle es importante. Allí vamos a ver entonces que el escritor es Moisés y se va a repetir y se va a decir claramente que Moisés recibió estas instrucciones de parte del Señor. Fue Moisés el que se le entregó la responsabilidad de hacerlo así. Comienza diciendo, capítulo 1, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, y ahí le dice, bueno, haz un censo. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice, bueno, haz el censo. Ahora, dijimos que el periodo cubierto de Levítico era de unos 50 días y ya preparados para entrar a Tierra Prometida, y sin embargo el periodo cubierto entre números 1 hasta el final de números, allí en el capítulo 36, vamos a ver que fue un tiempo de 40 años. Pero ¿qué pasó en el medio? Bueno, pasaron cosas. Las palabras claves de este libro son servicio, guerra, trabajo y morada. Versículo claves, capítulo 1, versículos 1 en adelante, donde leíamos que Dios le dijo a Moisés, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias. Allí está establecido que Dios le pedía hacer un censo. El mensaje que es importante es, los redimidos son salvados para servir. Los redimidos son salvados para servir. Cuidado con la incredulidad. Cuidado con la incredulidad. Había un propósito en la redención, era servir. Pero cuando llega la incredulidad, entonces ahí vamos a ver desbarajuste, ¿no? Es un libro que va a hablar de descontento, de desastre y de disciplina. Y la idea de este libro es el viaje a la tierra prometida. El viaje a la tierra prometida. Vamos a leer allí que hay enumeración y servicio, pero después va a haber murmuración y castigo. Y finalmente va a haber preparación y victoria, realmente con una nueva generación, porque como te dije, pasaron 40 años. Entonces, este libro comienza hablando acerca de este censo y algunos detalles también curiosos en cuanto a las leyes de los nazareos. Y entonces van a pasar los primeros capítulos hablando acerca de esto, ¿no? En el capítulo 10 se menciona la forma en que ellos tenían que reunir al pueblo, porque acuérdense que eran 2 millones de personas o más,
y obviamente no estaban todos juntitos. Entonces había que tener una forma para llamarlos, y ahí se menciona una trompeta de plata, que también es un detalle que para muchos lo consideran como un detalle también, aún hablando acerca de lo que va a ser el rapto, cuando suene la trompeta y el pueblo de Dios va a ser reunido para estar para siempre con el Señor. Pero bueno, pasan estos primeros 10 capítulos y llega ahora el momento de avanzar. Entonces ahora sí, ya están todos contados, ya saben cuántos son. Entonces ahora hay que salir, ¿no? Perdón, como dato también importante, el momento de hacer las cuentas, el Señor había pedido algo importante, que era que debías consagrarse para Él cada hijo primogénito. Cada hijo primogénito tiene que ser para el Señor. Y cuando cuentan los hijos primogénitos, llega la cuenta de que eran 600,000. Entonces, esto tiene que ser consagrado para el Señor. Ahora, había que alguien tenía que tomar su lugar en la consagración. Y al contar los levitas, el número de levitas era 600,000. O sea que cada levita tomó el lugar de los primogénitos de Israel. Pero bueno, es un dato curioso nada más. Entonces llegamos así avanzando y llegamos al capítulo 11. Y allí el capítulo 11 va a marcar el comienzo de una serie de quejas y murmuraciones que se van a repetir vez tras vez. De hecho, muchos han establecido que son 7 quejas o murmuraciones que se encuentran en el libro de Números, y realmente cada una de ellas está marcado bien claro el enojo del Señor en contra de esa queja o esa murmuración. Al principio vamos a ver, capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Ahí vamos al pueblo, quejándose por el camino. Realmente no les gustaba el camino que estaban llevando. Parece que Dios se enojó a causa de esta queja. Él lo oyó y se enojó. Y dice, y se encendió, ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Tremendo. O sea, el Señor mostró que realmente a Él no le gusta la queja. A Él no le gusta para nada la queja. Y destruye con fuego un extremo del campamento. Dice la Biblia que entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová, y vamos a ver que es una constante, Moisés siempre intercediendo por el pueblo, y el fuego se extinguió. Dice, llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora pensemos así, estamos aquí, ¿no? Estás en la iglesia, de repente alguien se queja dentro de la iglesia y viene fuego y consume toda una parte de la iglesia. ¿Cómo será la actitud de los demás miembros de la iglesia al ver eso? Yo me imaginaría que nadie más se atrevería a quejarse o a murmurar, porque ya vieron las consecuencias de la queja. Pero no fue eso lo que pasó acá. Al contrario, fíjense, estamos en capítulo 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Bueno, ahí está. ¿Quiénes eran estos extranjeros? Bueno, evidentemente, al momento de la salida del pueblo de Israel de Egipto, habían otras naciones allí también que quizás también eran esclavos, y quizás también aún gente misma de Egipto que vio las maravillas de Dios y decidieron irse con este pueblo que tenía algo especial. Lo que sabemos con certeza es que era un pueblo que estaba viviendo con ellos, había mezclado con ellos. Ahora, este grupo de extranjeros tuvo un vivo deseo. Pero de repente dice que el pueblo de Dios también comenzó a llorar. Volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Entonces aquí la primera queja fue contra el camino, ahora aquí la queja es contra la comida. Ahora es interesante ver cómo es la queja, ¿no? Porque la queja en primer lugar es contagiosa. Un grupo de gente extranjera se queja y comienza a contagiar a los demás, y todos terminan diciendo: es verdad, ¿quién nos diera a comer carne? Pasa mucho eso, ¿no? De repente estamos haciendo una fila y alguien comienza a quejarse, a gritar, y los demás también comienzan a tomar fuerzas, a envalentonarse y también a quejarse, ¿no? O estamos esperando que abra la barrera del peaje y alguien comienza a tocar la bocina y todo el mundo comienza a tocar la bocina, porque es así, es contagioso la queja. ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? La queja es contagiosa. Pero ¿saben qué? La queja también es irracional. Es irracional. ¿Por qué? Bueno, fijémonos a partir del versículo 5. Dice: nos acordamos, dice,
nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sin este maná, ven nuestros ojos. Un momento, por favor. La queja es irracional. ¿Por qué? Ellos están diciendo, qué ganas de comer carne. Qué bien que comíamos en Egipto, qué bien que la pasamos allá, cómo comíamos de bien. Claro, se acordaban del pescado, de los melones y los puerros, que estoy seguro que estaban exagerando, pero no se acordaban que eran esclavos en Egipto. No estaban de vacaciones, no estaban en Cancún, no estaban en resort, estaban esclavos en Egipto. Y como esclavos tenían que trabajar horas y horas y sufrir castigos físicos, humillaciones. Pero en ese momento, por la queja, todo se volvió irracional. Se acordaban de lo que comían, pero no se acordaban de los sufrimientos que tenían. La queja es irracional. Es irracional. Comenzamos a recordar o a pensar en cosas que realmente, sí, quizás eran reales, pero estaban acompañadas por dolor, por humillaciones, por privaciones. Y la Biblia da una descripción allí acerca del maná, porque claro, era el pan del cielo que Dios había provisto. Dice que el maná era como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en calderos o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y allí el pueblo cada día tenía provisión de parte de Dios del maná. Ellos no trabajaban por el maná. Ellos no tenían que cultivar el maná. Ellos no tenían que arar el maná. Ellos lo recibían de parte de Dios. Venía de arriba. Y sin embargo, llegó un momento en el cual ellos comenzaron a tener hastío por el maná del cielo y comenzaron a desear otro tipo de alimento, la carne. La queja es contagiosa, la queja es irracional. Pero en tercer lugar vamos a ver que la queja es egoísta, porque nos hace centrarnos en nosotros mismos y dejamos de ver todo el panorama para pensar solamente en nosotros. Y dice allí el versículo 10, dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Fíjense el versículo 11, dice, y dijo Moisés a Jehová, vamos a ver la cantidad de pronombres personales que hay acá. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévala en tu seno como lleva a la que cría, al que mama y a la tierra a la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Ahí está Moisés. La queja lo hizo volver egoísta. Todo se centró en él. Si te pones a contar la cantidad de pronombres personales sobre mí, yo, hacia mí, vamos a notar que todo se centraba en Moisés. Y era como que Moisés decía, bueno, yo, qué pobre de mí, ¿qué voy a hacer yo ahora? Mucho cuidado con la queja. La queja va a ser contagiosa siempre. Así que cuidado, no te dejes contagiar por la queja. Gente puede llegar a quejarse por sus razones, pero no es tu causa. Mucho cuidado con la queja porque es irracional y la queja puede llegar a hacerte olvidar realmente las bendiciones de Dios rápidamente. Y te vas a centrar solamente en lo que no tienes o en lo que piensas que mereces o en lo que soñaste tener o en lo que quizás pensabas que realmente tenías, pero no es así, no venía gratis. Pero también la queja nos hace egoístas y nos centramos en nosotros mismos y en ese momento realmente dejamos de ver el panorama completo y todo lo que Dios quiere hacer. Entonces Dios le responde a Moisés y Dios le dice, bueno, reúneme 70 varones, dice, y ellos te van a ayudar a ti para llevar toda esta carga. O sea, Dios le provee a Moisés alivio para su carga. Pero después dice así, el Señor dice, versículo 18, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, dice, santificaos para mañana, dice, comeréis carne.
Ok, está bien, ¿quieren carne? Le voy a dar carne. Porque habéis orado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Bueno, ciertamente mejor nos iban a Egipto, dicen. Dice el Señor Jehová, pues os dará carne y comeréis. 19. Pero no comeréis carne un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Y esta expresión me encanta. Dice, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿por qué salimos acá de Egipto? Tremendo. Em, Me llama mucha atención este pasaje, ¿no? Porque dice, el Señor dice, bueno, ¿quieren carne? Bueno, le voy a dar carne y se van a hartar de la carne. Le va a salir por las narices. Y es que muchas veces frente a la queja, el Señor nos da eso que tanto anhelamos con fervor, pero nos lo da no como premio, sino realmente como una forma de demostrarnos que estábamos tan equivocados. Y entonces allí va a estar allí diciendo, bueno, yo le voy a dar carne, pero se van a hartar de eso. Y el Señor a veces nos da cosas que realmente no necesitábamos, que eran caprichos, pero el Señor nos lo da para que nos demos cuenta del error tan grave que estamos cometiendo. Y eso pasó con el pueblo. Entonces la queja es así, y bueno, dicen, pero bueno, ¿y cómo, Señor, vas a proveer tanta carne para nosotros? Pues el pueblo sigue siendo incrédulo y Dios proveyó porque es el Dios que provee de todo de una manera maravillosa y les va a dar siempre lo que ellos estaban allí pidiendo, ¿no? El versículo 28 marca algo también que es importante. Dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Y allí hay un episodio también en el cual había gente que estaba profetizando y él sintió celo por Moisés. Pero la parte que quiero resaltar aquí es que Moisés se rodeaba e invertía en jóvenes. Moisés invertía en jóvenes. Porque él confiaba en los jóvenes y creía en los jóvenes. Qué importante que es eso, ¿no? Creer y confiar en los jóvenes. Pero bueno, siguen las quejas en el capítulo 12. Vamos a ver que Moisés y Aarón se quejan contra Moisés porque dicen, perdón, María y Aarón se quejan contra Moisés porque dicen, ¿acaso solamente Dios habla por medio de él? Y el resultado fue que María terminó leprosa. En el capítulo 14 la gente se va a quejar de la tierra prometida y eso va a marcar una antes y un después. Porque en el capítulo 13 Moisés decide enviar a 2 espías a reconocer la tierra. Uno, un príncipe de cada tribu, entre ellos Josué, este joven que era uno de los que él instruía o discipulaba, y Caleb. Y los demás que están nombrados aquí, pero que realmente nadie recuerda. Son enviados a reconocer la tierra y cuando vuelven dicen, bueno, wow, la tierra realmente es buenísima. Mire, traemos el fruto de la tierra entre dos. Es maravilloso, realmente es una tierra que fluye leche y miel, dicen. Dice, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Dicen, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. O sea, estamos hablando de que hay enemigos reales y que hay fortalezas. Dice, además, dice ellos, dice además de todo, dice, también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces está diciendo, mira, hay un problema, hay enemigos, están los hijos de Anac, que era gente de estatura alta, hay ciudades fortificadas, entonces es un problema grave. Pero Caleb toma la palabra y dice, bueno, gente, a ver, vamos a hacer un poquito de silencio, versículo 30, y dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Está diciendo, bueno, pues, gente, vamos, sí, podemos hacerlo. Pero no recibió el mismo resultado de parte de los otros 10 espías y vamos a ver o el más grande fracaso que tuvo el pueblo en ese tiempo, ¿sí? Vamos a parar acá y en el próximo módulo hablamos de ese fracaso.